¡Feliz Navidad! ¡Nos congelamos! Niño, abre el whisky. ¿Pero nos vamos a poner aquí a beber? Yo ya no tengo ni frío. Pero te has chicharrado. Yo no quería beber. Lo que pasa es que le hemos tenido que robar el marisco a un vecino pescadero y nos ha encerrado en el camión. Y hacía un frío que, claro, hemos tenido que beber para no morir. ¿Pero qué película me está usted contando? Al cuartelillo ahora mismo, hombre. Querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. Al llegar a Madrid, la energía rebosaba por todo mi cuerpo. Cada poro emitía alegría. ¿Alguien puede escuchar la canción del León duerme esta noche? ¿Alguien puede escucharla completa sin sonreír, mover los hombros o sentirse feliz? Escúchela un poco. Era una de mis canciones favoritas en esa época. Si pregunto al aire sobre los conocimientos, sobre la música africana, seguro que la gente se quedaría un poco sorprendida. Pero la realidad es que esta canción es originaria de África. La canción original fue titulada Mbube, que significa león. Es del año 1939 y se desarrolló en Sudáfrica. La versión original es esa que está escuchando. Pero estas versiones casi no las conocemos los llamados occidentales. La versión que nosotros conocemos es la de 1961, de un grupo de Nueva York, The Talkings, y lo más probable es que nunca hayamos visto la cara de su cantante. Pareciera que no fuera capaz un hombre así de grande cantar de esa manera tan peculiar en falseto. Jay Seeger, vaya voz, qué canción. Creo que esa versión estará en la historia por muchas décadas. Emite una energía tan positiva, de una forma tan mágica, que creo que nos sobrevivirá a todos los que estamos vivos hoy. También conocemos el famoso Pata Pata, de la sudafricana Miriam Makeba. Aunque seamos incapaces de tararear su canción, lo que quiere decir la letra es sacude bien la cadera bailando al ritmo de Pata Pata. La canción llegó a estar en la lista Billboard de las mejores 100 canciones de 1967 y llegó a ser la número 1 de Estados Unidos en el 68. Y vaya que hace mover el esqueleto. También conocemos el famoso Waka Waka de Shakira del 2010, la que le dio la vuelta al mundo con el Mundial de Fútbol, pero este origen es diferente. Es una canción militar de Camerún, era la canción de las marchas. También es cantada por los grupos Boy Scout. Yo la conocí en esa época. Se hizo popular en 1949. El grupo de Camerún se llamaba Makossa y el título quedó igual, Samina Mina Sangalewa. Solo que Shakira cambió el nombre, hizo unos arreglos y la hizo una canción mundial. Así que, aún sin saber, ya sabíamos algo de la música africana. Solo que ahora sabemos que lo sabemos. Y así iba por la vida, feliz y contento comiéndome al mundo cuando llegué a Madrid. Hay momentos complejos cuando vuelas a una ciudad como Madrid, extremadamente grande, fría, robusta, compleja, un transporte explosivo, sobre todo si te estás bajando de un pueblo de 300 casas. Y aún, yo para esa época casi no conocía nada del mundo, solo había ido una vez de niño a Uruguay con 8 años. Habíamos ido toda la familia a Montevideo por la boda de un tío y luego el viaje a Estados Unidos para Disney World. Nada más, por lo que me parecía gigante Madrid. Si había puesto todo mi esfuerzo en llegar hasta allí, no podía tener distracciones. Tenía que bloquear la posibilidad de perder tiempo. Y eso significaba seguir sin salir de fiesta, tener poca vida social para poder dedicarle ese tiempo a probar el MIR, y para lograrlo utilicé 2 estrategias. Además de comportarme de una manera bastante cerrada a nivel social hasta el punto de parecer un ermitaño durante todo ese año de preparación al MIR, decidí acompañar la actitud con el físico. Estuve todo un año sin cortarme la barba ni el pelo. Sentía que sería más fácil mantenerme aislado socialmente
para así poder dedicar todo mi cerebro a estudiar. Supongo que estar un poco, llamemos, extraño, haría que tuviera menos amistades y, por lógica, menos invitaciones a hacer cosas. Significa estar solo, en una tierra que parece... gigante. El tener estas características en una ciudad en la que eres un recién llegado, llegas a conseguir tu meta social. Y ahí aprendes. Al principio cuando escalas, pues te cansas mucho. Un éxito rotundo. Después de un año, muy pocos conocidos. 0 amigos prolongables en el tiempo. 0 fiestas, pero muchas horas para poder estudiar. Solo me permití una gran escapada de un fin de semana durante todo el año. Fue a París y vaya con la Torre Eiffel. Aunque también recuerdo que también hice una pequeña excursión de unos pocos días a Vigo. Aproveché ese viaje para bajar a la zona norte de Portugal. La fortaleza de la Valencia portuguesa. Aquella frontera defensiva contra la España del siglo XVII. Fue la primera vez que escuché a los portugueses hablar en su propia tierra y no siendo emigrantes. Pensé que son tan parecidos, que podrían ser una provincia de España como cualquier otra. Pero en fin, esa y otras cuestiones mejor para más adelante. Para mí, preparar el MIR es un asco. A mí me da... Es que me das mucho asco. Perdón. No, ahora en serio. Preparar el MIR realmente es un asco. Lo único que me da es asco. Es repugnante. Perdón, es que me das mucho asco. Si haces exactamente lo que te recomiendan los tutores de las academias, no haces otra cosa, estudias y estudias. 8 horas al día, 6 días a la semana. Pero la recompensa me valía. Usé todas las estrategias. Y así fue. Utilicé todas las técnicas de estudio que enseñaba, todas y cada una de ellas. Desde las pausas cada 2 horas, hasta las maniobras como poner el libro a 30 grados de la mesa. El MIR. Every little piece, every little piece. Él es el camino into destiny, you're the key. Cada parte de él me hará progresar y mis sueños puedo realizar. Hacíamos un simulacro del examen al mes. Consistía en ir una mañana de un sábado a pasarse 5 horas respondiendo 260 preguntas tipo test. Sacan el cálculo. Esos son 260 preguntas en 300 minutos. Tienes 1,1 minuto por pregunta. Y así mantenerte 5 horas. Si suena duro, mucho más duro es intentar estar entre las mejores notas. Al principio solamente estaba por encima del 35% de las personas, pero poco a poco y al cabo de 6 meses ya estaba en el percentil 95, encima del 95% de las personas que presentaron el examen. Algo estaba haciendo bien. Oyes un sonido. Aunque me haya costado todo. Plata por montón. El mundo del fútbol paga su deuda con Ronaldo. Le dejan ganar el Mundial de Corea del 2002. Lástima que es a España la que le juegan una corrupción tan descarada que pasará a los anales de la historia. Contra Corea en Corea. ¿Usted recuerda algo? Uno pidiendo justicia al mundo y hasta en el deporte hay corrupción de forma descarada. Después de que Corea nos jodiera el Mundial. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Una de las técnicas de estudio para presentar el examen MIR es repetir cada tema 3 veces. Estudiar todos los temas. Una vuelta, luego una segunda vuelta y luego una tercera vuelta. Vaya que se aprende medicina así. Pero no todo es tan fácil. También hay imprevistos desagradables. Que nada es fácil, pero lo intentas cuando lo quieres de verdad. Para la época de la tercera vuelta, un vecino se pone a martillar 5 horas por la mañana y 3 horas por la tarde. Eso me rompió todo el sistema de estudio.
Por más que subí a hablar con el vecino, por más que le ofrecí mi ayuda para martillar al terminar mi examen, por más que le escribí una carta pidiéndole el favor, no quiso ceder. Por lo cual, me tocó cambiar y moverme a estudiar a otros lugares. Es frustrante cambiarlo todo a última hora, faltando 3 semanas para el examen después de un año preparándote. Pero en fin, sinceramente detesté a ese hombre y a sus martilleos con todo el corazón. Ojalá que el señor ese escuche mis líneas, ahora que son para él. Llegó el día del examen MIR. Si bien durante los simulacros me encontraba en el percentil 95, sintiéndome el rey de la fiesta, total dominador de la situación, el día del examen estar allí sentado, se me puso el corazón a 200 por minuto. Lo normal en el adulto es hasta 100. Pensé que si no salía igual de bien en el examen como había salido en los simulacros, no podría coger cirugía y habría perdido 2 años de mi vida. 1 año haciendo dinero y otro estudiando. Ideas parásitas repetitivas de que el futuro de mi vida estaba en juego en ese momento estaban en mi cabeza. Y finalmente empieza el examen. Me sudaban las manos. El corazón no bajaba de velocidad. Estaba leyendo demasiado intranquilo. Me sentía como un arquero tirador de arco y flecha, marcando con una cruz las respuestas, intentando acertar como si fuera un azar. Me empecé a sentir presionado con las ideas parásitas. ¡Ideas parásitas! Primero le brotarán manchas. Después tendrá fiebre y calosfríos. Y luego estornudos violentos. Las ideas de poner mi vida en juego. Yo sabía que no se podía salir al aseo durante mucho rato. Tal vez 40 minutos, no recuerdo bien las reglas para ese año. Sabía que tenía que relajarme. Estaba totalmente estresado, a diferencia de lo que ocurría en los simulacros. Necesitaba reaccionar, así que cuando permitieron ir al lavabo fui. Recuerdo que metí la cabeza completamente debajo del chorro del lavamanos. Eso habrá relajado bastante mi estado de ansiedad. Recuerdo que me miré en el espejo y me dije a mí mismo: si sigo así, suspenderé seguro. Solo tengo 4 horas más para arreglarlo todo. Mi vida depende de mi concentración y de estar calmado. Debo alejar las ideas parásitas o no lo lograré. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Volví a mojarme la cabeza en las manos y volví. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé que... Para resumir, las siguientes 4 horas salieron perfectas. Me centré, hice todo genial, me volví a sentir como en los simulacros, solo concentrándome en cada palabra que leía. Y al final, terminé como en los simulacros, con pocos minutos para revisar las preguntas vacías, pero habiéndolo dado todo. Le hago caso al corazón. Existía el factor de corrección que 3 respuestas malas eliminaban una respuesta buena, pero ya no tendría tiempo de revisar lo que había sucedido en la primera hora. Y volver. Cuando salieron las respuestas a los días, la primera hora de preguntas había respondido correctamente solo un 20% de las respuestas. Las otras 4 horas, el 95% de las respuestas eran correctas. Pensé entonces: yo sé perder y quiero volver. El haberme preparado tanto de una forma tan dura, tal vez no habría sido suficiente. O tal vez sí. ¿Quién lo sabía? Aunque según mis cálculos, probablemente incluso podría coger cirugía. Aun habiendo perdido un cuarto del tiempo del examen, haber apuntado y dado todo para lograr estar entre los mejores exámenes posibles, tal vez me serviría de colchón. La mejor de mi clase, tal vez tenía una filosofía. Unos dicen, el saber te hará libre. Otros dicen, solo sé que no sé nada. Yo, no sé, mi frase sería más, yo sé de más. Nos superaba a todos en todos los simulacros. Si mal no recuerdo, consiguió el puesto 96. Habíamos presentado unas 12.000 personas. Estaban ofertadas 3.000 plazas para todas las especialidades y unas 2.000 para médicos de familia. Para los que no sepan bien en qué consiste esto de la asignación MIR, se hace como por orden de llegada. Es como las carreras de coches de Fórmula 1.
El primer lugar elige qué quiere y en dónde. El puesto número 2 elige lo que desee que no sea lo que haya cogido el número 1. Y así sucesivamente. Así que la 96 de 12.000 era algo digno de aplaudir. Yo no necesitaba tanto. Cirugía se conseguía para esa época con un puesto máximo de 2.000 en diferentes partes del país. Me comparé con mi compañero con el que siempre estaba muy parejo en los simulacros en las clases. Según sus cálculos él estaría en el puesto 1000. Y pensaba, si él estuvo tranquilo yo debo esperar un 20% menos de nota. Y según mis cálculos, esa primera hora me habría bajado del puesto 1000 al puesto 2000. Sentía que necesitaba un poco de suerte. My name is John Wellington Wells. I'm a dealer in magic and spells, in blessings and curses and never fill fusses, in prophecies, witches and knells. A mí realmente me importaba muy poco el número. Yo había hecho todo para poder elegir cirugía. Había apuntado muy alto para tener un colchón de seguridad. No contaba con ese bajón de la primera hora, una hora rompedora de sueños. Pero ya estaba hecho, 2 años invertidos de mi vida. Ahora solo podía esperar. Tenía que esperar el día de la elección. Serían unos meses para ver cómo sería la distribución y esperar que las personas que por orden de llegada elegían antes de mí no quisieran ser cirujanos. ¿Nacería un cirujano? Los nervios del día D y el martilleo no son las únicas cosas que te puedes encontrar, que desajustan un montón. Hay más problemas. No es romántico todo, sobre todo cuando calculas y ves que lo que tienes que pagar, comparado con los análisis previstos, te das cuenta de que te quedas corto. Fue solo gracias a la ayuda de la famosa empresa internacional Fundapapá, la cual es capaz de ayudarte sea cual sea tu problema, sin importar lo que te esté sucediendo. Fue así como pude sobrevivir los meses 12, 13, 14 y 15, pues el examen MIR es en enero, pero realmente todo empieza en junio. Un amigo de verdad. Esos meses de interín no estaban en mis cálculos. El 16 de marzo del 2003 se reúnen 3 presidentes en la famosa cumbre de las Azores: Bush, Blair y Aznar, presidentes de Estados Unidos, Inglaterra y España. Un triángulo atípico. España estaba siendo invitada a un binomio eterno entre Estados Unidos y su madre patria Inglaterra. Tal vez el enfoque sea hacer un triángulo geopolítico interesante. Pienso que tal vez España se puede beneficiar de un trinomio a largo plazo. Tal vez es muy positivo para el pueblo español. Tal vez empiezan más relaciones. Tal vez se abren más puertas, más negocios, más trabajos, más economías. La guerra no puede ser preventiva. La única prevención contra la guerra se llama paz. Más acuerdos. Tal vez. Sorpresivamente y sin muchos apoyos de otros países, y para sorpresas de muchos incluyéndome, el 20 de marzo del 2003 inicia la invasión de Irak. Realmente era la tercera guerra del Golfo. Recuerdo cuando era adolescente y no le prestaba mucha atención a estas cosas, pero recuerdo algunas imágenes de lo que ocurrió en la Guerra del Golfo de 1990. Era la Segunda Guerra en aquel entonces. Ideas de recuerdos vienen a mi mente sobre el hecho que decía que esa guerra de 1990 era la continuación y la consecuencia de la guerra Irak-Irán, la primera guerra del Golfo. Se comentaba que Estados Unidos había ayudado a Irak y estos, entrenados y armados, habían querido aprovecharse de Kuwait en la Segunda Guerra del Golfo. La comunidad internacional tuvo que intervenir para poner un poco de justicia en la región, pero no quitaron al presidente ofensivo, el famoso Saddam Hussein. Y ahora, con esta tercera guerra, se decía que Bush hijo estaba terminando lo que Bush padre empezó, refiriéndose a no haber removido del cargo a ese presidente. Y por eso la famosa excusa de las armas de destrucción masiva. Parece que todo fueron simples excusas porque jamás encontraron tales armas. Pero depusieron al presidente. Pero realmente pasaron muchos años para que realmente pudiera entender un poco mejor todas estas cosas. Volviendo a mi vida en Madrid, y pensando en la elección de la Plaza Mir, el frío de vivir un año allí me hace que me incline por buscar temperaturas más calientes. Descarté Canarias por la lejanía de la península y me incliné por el Mediterráneo por la temperatura. Me quedé entre Andalucía y Valencia como mis opciones favoritas. Y al final, llegados el día de la elección de plaza, la vida me lo permitió. Elegí cirugía y además en Valencia capital. Lo había logrado. Desde mi punto de vista, los años de residencia son fantásticos.
¿Quién le va a ocultar con 2 riñones? ¿Quién le va a poner bien las derivaciones? ¿Quién le va a sacar una gasometría? ¿Dónde hay que pincharle para coger la vía? ¿Quién interpretará qué pasa en el electro? Si no hay onda Q seguro que no acierto. Desde el primer año donde me sentía un superdios del Olimpo hasta el último día. Es grandioso. El corazón arpío, no recuerdo bien si tiene WhatsApp. Cuando hay que pincharle la estreptoquinasa. Si necesitara un calambrazo urgente, donde hay un enchufe para la corriente. Solo sé que debo darle una aspirina y pasarle en vena nitroglicerina. Pero si tú... Hacer la residencia en un hospital con mucho movimiento es duro. Es bueno porque aprendes infinidad de cosas, malo porque nunca duermes estando de guardia. En los 5 años, haciendo unas 70 guardias al año, eso son 350 guardias en 5 años, solamente pude dormir sin que me despertaran por las noches 2 veces. Son guardias de 24 horas, sin librar, sin irte a casa a las 24 horas de haber trabajado, sin que te dejen ir a casa la próxima mañana después de 24 horas trabajando. Tienes que trabajar hasta las 3 de la tarde del día siguiente todos los días que salías de guardia. Ha mejorado un poco ese tema, pero cuando yo era residente manipulaban diciendo cosas como por ejemplo que era una especie de pecado que el médico en formación no aprovechase los únicos 5 años de formación que tenía. Aludían al poco tiempo para aprender, pero las realidades son otras. Money makes the world go around, the world go around, the world. 2 razones. Primero, no te dejan ir a descansar, porque para la sanidad pública es más barato que tú como residente no duermas. No te vayas. Te quedes y trabajes esas horas gratis, en vez de contratar a un cirujano que cubra los días de libranza de los otros cirujanos. Eso es, libranzas igual a dinero. En otras palabras, se ahorra, forzando a que el médico residente trabaje 32 horas seguidas. En otros países, las guardias son de menos horas, porque es absurdo pensar que alguien pueda trabajar en algo tan delicado como el ser médico 24 horas seguidas. Suelen trabajar 8 horas. Pero como Spain is different, aquí trabajamos 32 horas seguidas de médicos, poniendo en juego la salud de otros y nadie se queja. Segundo motivo, esa típica bondad militar médica. Típica filosofía de hacerle al de menor rango lo mismo que me hicieron a mí. Es una filosofía totalmente real, tanto en el mundo militar como en el médico. Muchas veces se igualan. En el tema de librar las guardias, los especialistas mayores no quieren que libres porque ellos no libraban sus guardias por allá en los años 80. Por cierto, si te quedas no creas que va a ser divertido. Depende del especialista con el que estés. Ese día saliente de guardia podrás hacer una técnica u otra, o simplemente te tocará ayudar separando por 4 horas sin haber dormido en toda la noche, pudiendo permitir que ocurra un hecho contra la naturaleza, como es el poder dormirte de pie. No exagero, y todo cirujano lo sabe. Todo depende del rango que tengas y depende del año de residente que estés. En definitiva, el mundo militar y el mundo médico son parecidos en muchos ejemplos. Supongo que habrá que ir evolucionando conforme evoluciona el mundo. A nadie se le ocurriría en pleno siglo XXI limpiar el suelo de su casa tirándose a 4 patas para limpiarlo con un trapo. Así lo hacían nuestras bisabuelas. Ahora existe el mocho, mopo, el coleto, como le quieran llamar. Ahora todos limpiamos el suelo de pie y cómodamente. El problema es que muchos militares y médicos les cuesta evolucionar en muchas cosas. Música, chicos. En mis primeras vacaciones de residente en Valencia, decidí conocer Ámsterdam. Realmente ver la casa de Ana Frank impresiona. Aunque también la casa de Van Gogh, el Museo de la Marina y el lago Sloterdijk. Es el único lugar en mi vida donde me he quedado dormido sentado en un lugar público. Estaba realmente tan relajado mirando los patos en ese lago que me quedé dormido. Nunca más he bebido nada igual. Una sensación de bienestar tan agradable como para dormirse en un parque. A los pocos días bajé a Luxemburgo, pasando antes por Colonia, Alemania. Jamás imaginé ver el Rin tan cerca. Era impresionante saber que apenas hace poco más de 60 años estaban allí mismo en plena guerra mundial, los alemanes a una orilla y los aliados del otro lado. Caminando por las calles de Colonia, jamás olvidaré a la primera persona que escuché tocando música clásica con copas. Escuchar a Beethoven sonando con el rostro de unos dedos sobre unas copas de cristal en plena Alemania no es algo que pueda olvidarse fácilmente. A la vuelta paré en Lieja, Bélgica, y luego volví a Ámsterdam para hacer un gran círculo. Sinceramente creo que Ámsterdam, Colonia y París fueron fundamentales en mi afán de querer seguir descubriendo más países del continente.
Así fue que comencé a conocer toda Europa, enamorándome de Europa. Viendo cosas inolvidables. ¿Ha visto al ganador de la Operación Triunfo inglesa cantando en plena estación de trenes de Alemania? Durante la residencia uno se queja. Mi gato se está quejando. Es una injusticia. Se queja sin parar. Pero realmente visto en retrospectiva, tal vez es una de las mejores épocas de la vida. Estaba haciendo lo que deseaba hacer desde hace muchos años. Había conseguido el acceso a la especialidad que deseaba, una ciudad que me estaba encantando. Había empezado una relación sentimental con una compañera de trabajo, una residente de cardiología. Incluso habíamos decidido comprar juntos un piso precioso, con una terraza en la cual empezamos a hacer fiestas sociales con gente del hospital. Todo iba viento en popa. Si fuera más guapa y un poco más lista. El 11 de marzo del 2004 ocurre el atentado de Madrid. 192 fallecidos. El mayor atentado de España de los últimos tiempos. La canción dedicada a este hecho es celestial. Es de La Oreja de Van Gogh, sobre una pareja que se conoce en el tren y está allí el día del atentado. Te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Nadie se imagina lo que va a pasar. Pequeñita y me pongo a temblar. Y mientras ellos se conocen, ¿Qué piensas? Qué chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo y todo va sobre ruedas. te acercas diciendo yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Sin saber que pasarían a la historia. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. En abril gana las elecciones Zapatero. Le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen. Y un día después ordena retirar las tropas del ejército español de la guerra de Irak. ¿Alguien sabe cuántos militares españoles están por el mundo? Para comentar solamente las más famosas. España está en Kosovo y Albania desde 1999. En Macedonia estuvo en el 2001. En Afganistán está desde el año 2001. Temblorosa y perdida. En Haití estuvo en el 2004 y en el 2009. En Indonesia estuvo en el 2005. En el Líbano desde el 2006. En Sudán estuvieron en el 2006. En Chad en el año 2008. En Somalia están desde el 2009. En el Congo desde el 2009. En Bosnia desde el 2010. Y en Libia desde el 2011. ¿Necesito más ejemplos? Normalmente van como apoyo logístico. Tuviste suerte al cruzarte mi camino. Eso ocurre con casi todos los países de Europa, que envían sus ejércitos a contribuir en algún lugar. Esa maniobra no fue por retirar a los soldados de Irak, sino para dar un mensaje al pueblo y al mundo
de que su alianza no sería con Estados Unidos e Inglaterra, se aliarían con Europa. Ya eso queda a cuestión de gusto sobre opinar, pero aquel mensaje fue muy claro. Volviendo a mi vida, estaba enamorado de vivir. Viajamos a muchos lugares juntos, la cardióloga y yo. Fuimos a Italia. Estuvimos casi un mes yendo de ciudad en ciudad, desde Trieste hasta Roma. Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Fuimos al corazón de Inglaterra, vimos el Big Ben, pude ver a Peter Pan, a la estatua, no vi a nadie volando. Luego fuimos a Bélgica. Es increíble ver cómo bailan las luces de la plaza central de Bruselas. El jazz se debe improvisar y sincotar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón. Es una mezcla de colores. Ricky, tiki, tiki. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar. Con mezcla de música y emociones. ¿Sabía que los Pitufos y Tintín son belgas? Cosas curiosas se aprenden viajando. ¡Bravo, gato! El castillo medieval de Gante es mi favorito. Brujas con su famoso lago del amor. La República Checa y su puente, con sus techos de picos y cúpulas. Nace mi primer sobrino. Mi hermana tiene su primer hijo y el primero de la generación siguiente. Alegría por todos lados en mi familia. Hay momentos en que todo te sonríe en todos los aspectos. Suelen ser pocos y no suelen durar mucho, pero existen. Y si todos pensamos en un momento mágico de esos, en los que todo te sale genial, probablemente encontraremos más de uno de ellos en nuestra cabeza y seguro nos hará sonreír. Pues para mí, este era uno de esos momentos. Por supuesto, todo era antes de conocerla a ella. Mi ego estaba por las nubes. Me habían salido bien muchísimas cosas, y así pasaron los 2 primeros años de la residencia de cirugía. Cuando estaba en el tercer año, sentía que podía triunfar en todo. Estaba cumpliendo mi meta de adolescente. Y no me importaba el esfuerzo que requiriese. Guardias interminables, estudiar un montón de técnicas, quirófanos y quirófanos, pacientes y patologías. Parecen infinitas al principio, pero conforme van pasando los años te vas dando cuenta de que estás aprendiendo una a una todas las cosas que necesitas saber. Cuando me quedaban solamente 2 años, empezaba a pensar que al concluir el 5º año, recibiría realmente el título de especialista en cirugía, y lo habría logrado definitivamente. En ese momento tendría que dar algún paso. Me tocaría probablemente buscar una nueva ciudad donde ejercer mi nueva condición de especialista. No suelen haber muchas ofertas de cirujano en Valencia capital, por lo cual, entre coger una oferta de trabajo provisional allí y buscar una opción estable en otra ciudad, decidí hacer una vida nueva y volver a empezar nuevamente. Sería mi 5ª ciudad en menos de 10 años. Al empezar el 4º año de cirugía, estaba volando tan alto, en lo más alto de la pirámide de Maslow, donde la creatividad es lo único necesario. Eso ocurre solo cuando las necesidades están completamente satisfechas. Así que, desplegando un poco de ingenio, inicié una patente de un material quirúrgico que no existe aún hoy. Una pinza laparoscópica con la forma de una mano intraabdominal, una especie de guante extraabdominal en donde el cirujano mete la mano, permitiendo que cada movimiento de la mano del cirujano mueva la pinza laparoscópica intraabdominal, simplemente basándose en cosas tan simples como una marioneta. Y los que tiran de partes de un instrumento del otro lado. Inicié todo el proceso de patentes.
pero te lo ponen muy difícil para patentar. Hay infinidades de papeles, infinidad de dibujos hay que hacer, pero finalmente introduje la solicitud en la oficina de patentes de Valencia, luego de semanas y semanas peleando. Lástima que todo el proceso tarde tanto. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Pareciera que darte una patente en España es como si pidieras ir a Marte gratis. Al final el títere eres tú. Sinceramente la burocracia nunca me ha gustado y agota. Pero incluso contacté con personal de las empresas para comercializarlo. Pero eso agota aún mucho más. Con el tiempo y los años hice otro trabajo para una segunda patente. Tal vez incluso con mejores posibilidades de desarrollo y mejor futuro que la primera, pero ya yo no estaba tan alto, ni tan lejos como en este nivel de la pirámide, como para solicitarlos con documentos en la oficina de patentes. Ya me entenderán más adelante. Confiar en mí. Ya entenderán cuando baje el telón. Llegamos al 2006. El Mundial lo gana Italia ante Francia. Al menos muchos seguidores del fútbol sentimos que se hizo un poco de justicia al no dejarle ganar nuevamente a Francia, después de aquel Mundial de Francia. Total, Italia siempre está capacitada para ganar cualquier torneo de fútbol. Así fue, que sintiendo que no tenía límites, aproveché ocasiones para seguir mi sed de seguir logrando cosas. Esta vez sería social, un movimiento social. La primera pelea social empezó un día de guardia. Era el año 2007. La cafetería no quería ni ofrecer bocadillos en las comidas o en las cenas, por sus propias reglas. Decían que solamente podrían ofrecernos uno de los 3 platos que ponían. En conclusión, no les importaba saber que quedándote por delante una larga noche de trabajo y que tal vez solamente tienes 30 minutos para cenar, cenarás a disgusto o no cenarás. Lo normal en cualquier hospital de España, en la actualidad, es que tengas la posibilidad de comer o cenar lo ofrecido después de muchas horas de trabajo seguido, y más quedándote una noche de trabajo por delante. Si no te gusta ninguno de los platos, porque a veces daban hasta patatas medio grises, lo normal es que tengas la posibilidad al menos de pedir un bocadillo, un sándwich. No es normal que te hagan casi comerte un algo que te puede dar ganas de vomitar. Todos sabíamos ese detalle que ocurría en los demás hospitales, pero como ocurre normalmente, nunca pasa nada. Es impresionante cómo es real el conocido dicho de que España es el único país del mundo donde pase lo que pase nunca pasa nada, así que nunca pasaba nada hasta ese día. Para resumir, organizamos una huelga contra la cafetería. La meta era que nadie fuera a la cafetería del hospital a partir del día 7 por 7 días. Desplegamos una campaña publicitaria en cientos de hojas impresas promoviendo ese eslogan, metiéndolo debajo de todas las puertas del hospital. Cientos de puertas cerradas habían recibido su papel. Entró al menos debajo de cada una de las puertas de todo el hospital. Todas. No había ser humano que trabajara en el hospital que pudiera haber estado esos días sin haberse enterado del movimiento social que significó tanta publicidad. Por la comida. Aparecieron sindicatos, prensa, dirección médica intentando detener esa ola contra la cafetería. Dirección médica intentando detener esa ola de enfado generalizada. Pero el malestar era tan grande con la cafetería que eso era imparable. No solo por la mala comida, sino también por el maltrato humano que ofrecía el personal de la misma. Era muy evidente que sería un éxito rotundo. Más del 99% del personal siguió la huelga. Y lo conseguimos. En pocas palabras, los sindicatos y la cafetería negociaran dar no solo bocadillos, sino que también ofrecieran cenas a la carta. Solo requirió una buena campaña publicitaria, una buena estrategia de lucha, paciencia y mucha lógica en los motivos por los cuales se peleaba. Esos fueron los ingredientes básicos que usamos para ganar esa pelea. Duró aproximadamente 2 meses desde esa noche de aquella guardia, pero al final se dieron a nuestros requisitos. You never tasted chocolate. It's pretty good, isn't it? Hey, oh, Victoria,
El sabor de la victoria es muy agradable y se disfruta mucho más cuando enseguida te vas de vacaciones. Haría un viaje pronto, uno muy diferente al resto de los viajes. Siempre será uno de mis favoritos. Un viaje directo al centro del Amazonas. Por mi suerte me felicitaban. En julio de ese mismo año, poco antes de irme de vacaciones, fue que ocurrió Porque nos toman a los ciudadanos por tontos. el hasta el momento el mayor accidente de trenes del país. Yo también quiero que usted nos responda a nosotros. ¿Por qué no nos responde? Usted ya le he dicho lo que tenía que decir. Usted no quiere respondernos a nosotros. ¿No quiere que lo diga? ¿No le quiere a usted responder? No quiere. Ya está. Es una pena. En la propia línea 1 del metro de La Valencia. ciudadanía está reclamando transparencia. ¿Quiere usted que le vuelva a decir? No le quiero responder a usted. 43 muertos y más de 50 heridos. Es un ejemplo de transparencia total. ¿Quedamos en paz? Muy bien, gracias. Venga, a disfrutar del final de Valencia. Estábamos en el hospital cuando llega el llamado emergencia a todos los médicos a urgencias. La realidad es que seríamos 30 veces más personal médico que el número de pacientes que había. No sé si usted va siguiendo por la prensa que continuamente siguen apareciendo informaciones que revelan que hubo muchas irregularidades en esa Y investigación. Jordi Évole hace un montón de preguntas que como respuestas consiguen un silencio avasallador. ¿Usted qué opinión le merece todo esto? Silencio Con sepulcral. todas las cosas que se van sabiendo, ¿a usted en ningún momento le entra alguna duda? Parece que el presidente de las Cortes lo tiene preguntarse, todo muy Pues claro. igual no se hizo bien, igual todo aquello se cerró en falso, igual no se ha hecho justicia. Pero no respondió a ninguna sola pregunta. No tiene nada que decirle a las víctimas. Cuanto menos es curiosa la actitud. ¿Era más importante para Valencia en aquel momento la visita del Papa? Ni todo siquiera aquel momento respondió de a las gloria que vivió preguntas de la Comunidad Iglesia. Valenciana, más que intentar aclarar lo que había pasado en el mayor accidente de metro de la historia de España y el tercero de la historia de Europa? No sé cuánto tiempo el señor Cotino estará en cargos públicos importantes, pero tanto silencio no da buena espina en cuanto a su Señor transparencia. Cotino, la última, no responder es continuar con la estrategia de silenciar al máximo lo que pasó en ese accidente. Recuerdo que se decía que el accidente había sido tan grave que habían muerto en el acto todos los traumatismos importantes. Los que acudían al hospital donde yo estaba solo eran aquellos que tenían heridas leves. Parece que el resto había muerto. Recuerdo que estando mirando en el Amazonas, Es un lugar único en la Tierra. las hojas de los árboles del tamaño de un ser humano, observaba la cascada más alta del mundo, el Salto del Ángel, aquella que sale en la película Up de Disney y le llaman Cascada Paraíso. Recorrían ideas de seguir luchando por cosas justas. Mi mente volaba buscando una y otra causa. Sabía que contaba con el apoyo popular después de haber dirigido este primer movimiento. Y encontré un tema bastante espinoso, uno que llevaba años y años y recorría la sangre de todos los especialistas médicos en formación. Nos adentramos en el Amazonas desconocido. El microsueldo que ganaba un especialista MIR. Después de haber estudiado 6 años en la universidad y haber conseguido el título de licenciado en medicina, aprobar una oposición nacional como el examen MIR entre los más de 12.000 médicos para conseguir esa plaza por 5 años no era suficiente. No era suficiente al menos para ganar mucho más de lo que podía ganar un trabajador en un puesto de cadenas de comida rápida, incluso de los más famosos de la Tierra, de diferentes partes del mundo. El bosque tropical más grande del mundo es regado por el río más largo del mundo. Ellos ganaban en promedios para ese año 6 euros la hora. Lo averiguamos. Y nosotros como médicos ganábamos 6,15 la hora. La misteriosa región va desvelando finalmente sus secretos. Pero nosotros ganábamos eso incluso a las 2 de la madrugada. Ganaba eso desde el residente de cardiología que atiende un infarto hasta el residente de cirugía que atiende una herida por arma de fuego. Así fueron las 3 o las 4 de la madrugada. Ganábamos 6,15 euros. Todo el mundo médico estaba molesto por años. La gente fuera del mundo médico no lo creía. Pensaba que exagerábamos. Pero como dije anteriormente, aquí, pase lo que pase, nunca pasaba nada. Después de la victoria de la cafetería, estuve con ideas continuas de ponerme esa lucha del aumento de sueldo como objetivo real.
hasta alguien, haciendo una broma, me lo insinuó. Pero me venían preguntas. ¿Cómo hacer que se aumente el sueldo de todo el personal de un país? Se me escapaba de las manos. No me había atrevido a pensar en eso en aquel entonces. Pero allí, en el Amazonas, si lo lograse... ¿Cuántos médicos hay en el país? ¿Y cuántos son migra? ¿Cómo poder luchar para conseguir algo tan lógico? ¿Se podría arreglar algo a nivel local? Esas solo eran algunas de las cientos de preguntas que se me iban ocurriendo estando allí, con esas imágenes amazónicas. George of the jungle, strong as he can be. Y de pronto, de un segundo para otro, como un chasquido de dedos, me sentí con fuerzas suficientes como para montar lo que fuera necesario, hasta lograr el aumento de sueldo y que fuera todo un poco más justo. Me lo autoimpuse. Fue a partir de ese momento amazónico. Hay que tener temor de lo que uno mismo se promete, porque después hay que hacerlo. Prometerse algo a uno mismo, ya después no hay vuelta atrás. Esa fuerza tan poderosa, capaz de permitirte hacer cosas increíbles, se llama honor. Honor, sir. Y quien lo tiene en la médula sabe de lo que hablo. Ese viaje al Amazonas lo hice con la cardióloga. Llevábamos saliendo un par de años y ya vivíamos en el piso común. Y cuando le comenté lo que acababa de decidir, le parecía un poco imposible montar todo aquel espectáculo necesario para lograr ese aumento. Y menos un aumento tan grande como para hacerlo para miles de personas. Pero a veces el honor de las autopromesas tiene un precio que, visto en retrospectiva, tal vez es demasiado caro. No sabía cuántos pasos tendría que dar. Solo sabía que mientras estuviera yo dirigiendo todo el proceso, lo lograría. Me costara lo que me costara. A la vuelta del viaje, teniendo la experiencia de la publicidad, reservé el auditorio del hospital y puse infinitos panfletos publicitarios para hablar sobre un posible movimiento social grande, luchando esta vez por el ansiado aumento de sueldo. Aún no estábamos en crisis. No sé cuántas personas habrán acudido a esa reunión, pero creo que era la primera vez en mi vida que me tocaba hablar enfrente tal vez de tanta gente. Posiblemente habrían 150 personas. Expliqué mis ideas sobre cómo pensaba que se podía hacer todo y pedí ayuda humana. Según mis cálculos, necesitaría 5 médicos por hospital, y en mi hospital levantaron la mano 8. Hicimos esto en el resto de los hospitales de Valencia, luego lo hicimos en Alicante y Castellón. Hicimos un pequeño ejército de unos 60 médicos, que representábamos las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Había gente de todos los estilos, literalmente. Nos dividimos en grupos de trabajo. Un grupo se dedicaría a la publicidad con los medios de comunicación, otro grupo se dedicaría a hablar con los abogados para fundarnos como una asociación apolítica y asindical, ya que a la mayoría de los médicos no nos gustan ni los políticos ni los sindicatos. Yo estaba seguro y convencido que si queríamos lograr el apoyo casi total de los médicos de la comunidad, era necesario mantener esa postura. Hubo un tercer grupo que se encargaría de ir haciendo publicidad interna en los hospitales propiamente dichos para concienciar a los propios médicos. Yo participé principalmente en este grupo, yendo por todos los hospitales de la comunidad. Elegir ir a todos los hospitales te da mucha experiencia en varias formas. Conoces muchos lugares nuevos, muchas ciudades, muchas personas, y mientras más hablaba en público, más suelto y más tranquilo me sentía. Recordaba que antiguamente no me gustaba hablar en público y ahora lo disfrutaba. ¿Cuál era la diferencia? Y después de buscarla mucho, la encontré. Cuando uno tiene que hablar en público en un examen o frente a una clase, uno está siendo evaluado por alguien que sabe más que tú sobre ese tema. Y además, está siendo evaluado por gente como tú, que ha estudiado aproximadamente lo mismo que tú, por lo cual es fácil ser evaluado y que detecten tus errores. Sin embargo, cuando eres la persona que más sabe del tema,
más que todos los que te escuchan, más que todos los presentes, saber que eres capaz de responder absolutamente a todas las respuestas, porque sencillamente todo lo has estado viviendo y formas parte de algo que nadie más sabe, pero que todo el público quiere saber, y que, ante preguntas con respuestas desconocidas, que puedas decir simplemente, aún no lo sabemos, porque realmente aún nadie en el mundo sabe esa respuesta, te da una seguridad interesante. Toda la situación cambia, y de una forma radical. Concluí que la diferencia estaba en la relajación, del no sentirse evaluado. Saber que nadie sabe más que tú en un tema es lo que te da la confianza para hacer una exposición magistral. Y cuando lo tienes que repetir muchas veces, pues más fácil es y más confianza coges. Aunque pasen cosas imprevistas. Recuerdo que alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué no te metes a la política? Es que hablando tienes el don de la palabra. Yo sinceramente me quedé un poco con cara de extrañeza, porque esa frase jamás me la había dicho nadie. Yo no sabía qué decirle, y supongo que habré puesto cara de tonto. Y siguió su explicación con un... ¿sabes articular las palabras de una forma que mantiene la atención del espectador? Eso me hizo sonreír, sobre todo sabiendo lo tímido que era yo en las exposiciones en público desde el colegio, pero realmente me sentía cómodo hablando en los escenarios, al menos de estos temas. Pero qué curioso descubrir las cosas así. Me imagino que el descubrimiento de la penicilina tal vez habrá sido algo así, pura casualidad, aunque para mí lo importante era conseguir mi meta. Castellón de la Plana conmemora el 7º centenario de la fundación de la ciudad. Recuerdo que de Castellón, lo que más me gustó fue el número de esculturas que habían distribuido por todo el centro de la ciudad. Me recordó al Mannequin Peace de Bruselas, realmente en mi ciudad ideal, la ciudad ideal que tengo dentro de mi cabeza. Esa ciudad tiene cientos de esculturas, de todos los estilos, formas, colores, por todos lados. Cada calle, cada 2 calles, que hayan cientos de esculturas. Siento que embellecen una ciudad hasta el punto de darle ese toque mágico inexplicable que tienen algunas ciudades que hacen que nos gusten mucho más que otras. Algunas ciudades tienen símbolos que uno asocia directamente a esa ciudad. París, Nueva York, Londres, Roma, Río de Janeiro. No voy a meter demasiado el dedo en la llaga sobre las esculturas simbólicas en las ciudades, pero estoy convencido que cuando los gobernantes y alcaldes aprendan la lección de que estos monumentos, además de embellecer, producen turismo, empezarán todas las ciudades del mundo a poner monumentos, simbologías, esculturas o como se le quiera denominar. Unas serán más grandes y otras serán más altas, unas más rojas y otras más blancas. Pero si todas son tan esplendorosas como el Big Ben, el Coliseo, la Estatua de la Libertad o el Cristo Redentor, pues bienvenidos sean. ¿Sabía usted que las estatuas más altas del mundo están principalmente en Asia? Nos enteramos de infinitas cosas impresionantes sobre cómo se manejan los hilos en la política médica. Sueldos, salarios, leyes, en fin. La mayoría de las cosas no eran bonitas, sino más bien bastante oscuras. Muy diferente cómo se manejan las cosas en la cabeza de una persona que no tiene ni idea sobre estos temas. Muchos países arreglan el tema salarios directamente en el nexo médico-dirección hospitalaria. En otros países lo arreglan los colegios médicos respectivos, los cuales pelean particularmente por las posturas a favor del estamento médico. Pero aquí no. En España negocian son los políticos y los sindicatos. Son los que manejan todo, y solo si te rebelas a ambos sectores es que logras las cosas lógicas que solicitas. Eso obviamente siempre y cuando tengas la fuerza suficiente como para llamar la atención de los medios de comunicación, lo cual es clave para algo grande.
Para resumir, este espectáculo con reuniones semanales y planes continuos duró aproximadamente 6 meses, incluyendo marchas por las calles, campañas con las batas puestas, entregando publicidad en las estaciones de trenes, las estaciones del metro, entrevistas continuas con los medios de comunicación, todo esto organizado por las 60 cabezas visibles. Realmente éramos 10 las personas que estábamos haciendo magia y llevando la iniciativa principalmente en la mayoría de las cosas, pero realmente éramos 60 cerebros con un mismo ideal: lograr mover montañas. Reuniones con un partido político, con el otro partido político, con un sindicato, con el otro, cadenas de radios, reuniones con la consellería, tira y afloja, cebos que nos lanzaban una y otra vez. La meta nuestra era aprovecharnos completamente de las elecciones del gobierno regional que serían en diciembre. Y el eslogan favorito para mí era un as bajo la manga. Era algo así como una Navidad sin médicos. Parecía sublime y podíamos haberlo terminado con algo así que emocionar al público. Por ejemplo, una Navidad sin médicos, gracias al gobierno de... suspenso. Gracias al gobierno de bla 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 bla. Estaba seguro que si disparábamos esa campaña hasta el final, posiblemente podríamos hacer que perdieran estas elecciones. Sobre todo si contábamos las cosas oscuras que vimos. Teníamos todo preparado para el acto final. Estoy convencido que si las 10 personas más implicadas nos reuniésemos en el futuro, podríamos escribir un libro con todo lujo de detalles. Uno que sirva como ejemplo para cada movimiento social que desee movilizar masas, explicando cada paso que dimos, todos los inconvenientes que tuvimos, incluyendo sindicatos, abogados, colegios profesionales, etc. Incluso narrar cómo alguna persona era como una especie de espía y la sufrimos. Incluso vimos la corrupción de varias formas, abogados y leyes desfavorables para nosotros. Escribirlo todo desde el día de la primera reunión hasta el último. Sería un libro cuanto menos llamativo para los que deseen seguir nuestros pasos para movimientos sociales en el futuro. Pero como toda buena historia, el final no podía ser sencillo. Así que, como si se tratara de una película, faltando solamente 8 días para las elecciones políticas, los sindicatos y políticos intentan engañarnos una vez más. Nos dieron una sorpresa de última hora. Esta vez dijeron que estaban de acuerdo, pero... Esta vez nos dijeron que el aumento lo firmaríamos en enero, pero que por favor no convocásemos la huelga en diciembre de manera preelectoral. Algunos médicos estábamos de guardia durante esa reunión en particular y no pudimos asistir. Pero tal vez gracias a eso, ya que no estábamos bajo la influencia de ningún sindicalista manipulador con una labia impresionante capaz de convencer a un esquimal de comprar neveras, tal vez gracias a estar fuera de esa influencia, fue que se podía observar claramente que su deseo era uno solo: pararlo todo, detener toda la huelga, detener todo el movimiento, esperar que pasaran las elecciones y en enero olvidar. Obviamente no nos podíamos permitir eso. Y fue gracias a la excelente comunicación que hubo entre los que presenciaron esa reunión y los que estábamos de guardia, concluimos que debíamos igualmente solicitar la huelga y llevarlo todo hasta el final. Así que, el documento de la solicitud, todo redactado con ayuda de los abogados pertinentes que nos habían guiado durante el camino. Recuerdo aproximadamente cómo empezaban las primeras líneas. Eso fue hace ya muchos años y no recuerdo demasiados detalles, pero decía algo parecido a lo siguiente. A quien pueda interesar, yo, XYZ, como estaba mi nombre escrito en ese momento, en calidad de presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Castellón, Alicante y Valencia, solicita de forma oficial la huelga indefinida de médicos, etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, después de firmar eso, más que mi honor, estaba en juego era mi nombre, y de forma pública, no podía fallar.
No podía permitirme fallarme a mí mismo ni a los demás. Con la huelga solicitada oficialmente en los medios de comunicación, movieron todos los hilos de la consellería. Ahí sí se asustaron. Montaron una reunión para aumentar los sueldos como habíamos estado negociando. Y aún así seguían con el tira y afloja. Y para resumir, y aunque agotado, había que mantenerse fuerte. Faltando 2 días para llevar a cabo la huelga, se realizó la reunión con todos los sindicatos y partidos políticos junto a la consellería. Llamaron también a las cámaras de televisión para las fotos y los detalles finales. Pero teníamos que estar muy alerta en cada detalle. En fin, el precio había sido muy caro. No solamente sufrí el haber perdido casi 10 kilos durante esos 6 meses y estar casi raquítico, no tanto como la anguila. Así que junto al cansancio mental, tenía el cansancio físico. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. A eso se le sumó el hecho de haber gastado infinidad de dinero en facturas de teléfonos, algunos meses con facturas superiores a 600 euros al mes, con precios para el 2006-2007. Y sobre todo que, casi sin darme cuenta, empecé a asumir la progresiva y definitiva destrucción Y te me vas ahorita. de la relación sentimental que tenía con la mujer con la que vivía. El amor bonito lo tenías conmigo. Y pensar que habíamos hablado alguna vez de matrimonio de forma real allá en el puente de San Carlos en Praga, en la República Checa. Supongo que hubo factores. A las discusiones se le sumaban unos lógicamente 6 meses de dedicación casi exclusiva a este movimiento. Sin poder siquiera derramar tu llanto. Eran precios bastante caros. Ya has de querer mirarte en mis ojos claros. Y como si la factura no estuviera pagada, y para más molestia para mí, pues resulta ser que los sindicatos querían tomarse la foto de Victoria conmigo. No quiero hablar negativamente de los sindicatos, y menos de ninguno en particular, pero después de mi experiencia, jamás desearía volver a tener que interaccionar con ninguno de ellos, al menos en España. Y se abandona todo lo que se ha tenido. Así que viendo el panorama y la absurda estrella, que cada uno de los sindicatos se quería poner como vencedores por el aumento de sueldo, decidimos conjuntamente en nuestras reuniones que como cada sindicato tendría que firmar, pues cada uno de los sindicatos iría con 2 de nosotros. 6 sindicatos, 12 médicos, y yo no entraría con ninguno, así se fastidiarían y no podrían ponerse la famosa estrella de ganadores. Me dio pena haberme quedado fuera en esa habitación durante las firmas de los documentos, pero confiaba plenamente en los 12 que estaban allí dentro. Sentía que cualquiera de ellos podría hacer las cosas tan bien como cualquier otro. Todos dominábamos en la recta final completamente todos los temas. Así que, después de las firmas, salieron todos. Allí me pude unir con el grupo para el momento final de las fotos y los momentos de los aplausos. 4 fotos. Yo estaba tan agotado. Yo estaba incluso ya viviendo de nómada en la casa de algunos de los amigos. Pues para esa recta final de la huelga, al haber roto con mi ex novia, me había obligado moralmente a irme de la casa. Estaba totalmente flaco y con muy mal dormir. Así que no tenía ni ganas de entrevistas ni de nada. Los otros compañeros se encargaron de los medios de comunicación. Yo me fui a dormir. Esa secuencia de eventos es lo que yo llamo en mi cabeza una secuencia de triunfos consecutivos. Fue el eslogan que yo usaba. Lo puse en todo lo que tenía que ver conmigo en esa época. Facebook, Twitter, correo, en fin. Sentía que vivía en una secuencia de triunfos consecutivos sin final. Estaba encantado de que en el futuro se hiciera otro movimiento así de grande como el que existió en la Comunidad Valenciana en finales del 2006. Era un grupo humano tan valioso, tan luchador, formado por gente tan inteligente, que seguro que si nos reuniésemos en el futuro, podríamos conseguir casi cualquier cosa. Tal vez incluso la presidencia de un país. Seguro estoy de producir una sonrisa en cualquiera de los 60 que lea esto, pero sabemos que todo nuestro movimiento triunfó justamente por ser asindical y apolítico, por lo que la presidencia está de antemano descartada. Para concluir el tema, logramos que la sanidad de la comunidad aumentara unos 17 millones de euros más al año para sueldos. Como matiz es contar que 2 días antes de la firma de nuestra gigantesca lucha, resulta que en Madrid, al ver todo el movimiento que estábamos haciendo, se pusieron de acuerdo un sindicato y una asociación de residentes que fundaron. Firmaron un aumento de sueldos para la Consellería de Madrid. Todo excesivamente fácil para ellos, ya que el aumento fue realmente un movimiento de 10 personas en Madrid
4 de esa asociación, un par de personas de ese sindicato y un par de personas más de la Consellería de Madrid. A diferencia de la nuestra, donde nuestra asociación llegó a tener 1.300 inscritos, pasamos por todos los hospitales, empezamos de cero, sin un apoyo sindical ni político de base, donde logramos un aumento tan interesante que habíamos logrado casi duplicar el sueldo de todos los médicos. De 1.000 euros al mes pasarían a cobrar 2.000. Para algo habrá servido estudiar tanto y tener la responsabilidad de vidas humanas en nuestras manos. Tanto fue así, que con nuestro aumento de sueldo, los residentes habían superado el sueldo de los especialistas ya formados, por lo cual tuvieron que subir también el sueldo de los especialistas. En total, 17.000 médicos de la Comunidad Valenciana se beneficiaron ese día. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Sin contar los que se beneficiarán en el futuro, unos cuantos miles más. Ese segundo triunfo me encumbró a la estratosfera de los egos. Estaba sin casa, sin novia, sin dinero por las cuentas de teléfono y viviendo en una pensión que me había buscado por el centro de la ciudad. Estaba crujido literalmente, pero estaba feliz por haberlo cumplido. Había cumplido mi propia meta y recordé una vez más: hay que tener cuidado en lo que uno se promete, porque después hay que cumplirlo. Y dejándome llevar, habiendo vivido toda esa experiencia en plan director de orquesta, sabía que tal vez mi futuro era dirigiendo una empresa. Si habíamos logrado algo así de grande entre varias personas sin cobrar sueldo alguno, me imaginaba cómo sería si fuera con un sueldo y bonos extras al final de mes. Lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. No serían más que ayudas motivacionales para un posible personal de una empresa, ¿no? Así que, después de esa experiencia gerencial, tenía claro dónde tenía que llegar algún día. Igual que ama la flor, la luz del día. Tenía que tener una empresa de algo algún día. Recuerdo que después de haber logrado todo esto del aumento de sueldo, más de una persona se me acercó preguntándome sobre cómo había hecho para lograrlo. ¿No pensaste en la posibilidad del fracaso? Recuerdo que después de la primera vez que me lo preguntaron, me di cuenta de la respuesta. Y siempre di la misma respuesta. No pensaba en esa posibilidad. Y cuando repreguntaban, ¿pero sabías que podías haber fracasado?, les decía que pensar en fracasar me hubiera hecho perder el tiempo. Para ganar no puedes pensar ni un segundo en qué pasaría si pierdes, porque mejor es ver un capítulo de Mickey Mouse o divertirse de cualquier manera. Y además es más sano. Me di cuenta que para ganar solo puedes pensar en ganar, y toda cosa que sea diferente es mejor apartarla de la cabeza. Nada más. No se puede perder tiempo pensando en cosas que molestan y no sirven. Por otro lado, algunas personas que al principio de todo el movimiento habían dicho cosas como ¿para qué se va a hacer nada si no se va a conseguir nada?, les pregunté directamente ¿qué opinas de todo lo que ha pasado? Y sus respuestas eran muy bien. Y cuando le preguntas ¿no decías que no se iba a conseguir nada?, y sus respuestas eran siempre las mismas. Yo no dije que no se conseguiría nada, bla 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 bla, sin más comentarios. Algunos sindicatos se acercaron intentando que yo formara parte de ellos, que fuera parte de los sindicatos. En fin, después de haber visto cómo trabajan y con el permiso de los sindicatos honestos... Sindicatos honestos. Creo que algunos de los representantes importantes de los sindicatos en la actualidad son una especie de políticos que no llegaron a poder formar parte de los partidos políticos convencionales. Creo que algunos de ellos son una especie de políticos frustrados que encontraron un puesto parecido, pero más cómodo. Te adulan para ganar sonrisas y votos. Van como los políticos, queriendo enamorarte. Con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí también para mí.
Pero recuerdo una frase ahora que llega como anillo al dedo. Creer en las pérfidas insinuaciones de un adulador es como beber veneno en copa de oro. Mejor que sigan tratando de enamorar, que sigan intentándolo. Verás que te dirán que no tienes corazón. A mí no me dan pena. Es un hombre serio, trabaja en un ministerio, pero al llegar el viernes la seriedad se pierde. Levanta los pies. Ni políticos ni sindicatos. Demasiada corrupción actualmente hay por todas partes. Todo por tener dinero y un coche bonito. Aunque no les guste a muchos lo que voy a decir, siento profundamente que en el país los sindicatos y políticos se ponen de acuerdo para aplacar a las masas rebeldes. Y los políticos, por medio de los sindicatos, llegan a un acuerdo para que los sindicatos vuelvan a calmar a las masas. Sinceramente, estando yo negociando con todo el mundo, incluso llegué a ver con mis propios ojos, mientras yo estaba pidiendo apoyo al presidente del colegio de médicos, ver cómo el conseller llamaba directamente al presidente que yo tenía enfrente. Era tan obvio que su finalidad era presionarle para que aplacara este movimiento antes de las elecciones de diciembre. Todo lo robado, él piensa escaparse. En fin, por otro lado, creo que los colegios profesionales en España dan demasiados pocos beneficios a sus inscritos. Yo y los cientos de profesionales a los que le he preguntado opinión al respecto, al menos actualmente, los colegios profesionales pareciera que solo sirven para cobrar una cuota trimestral a cambio de permitir tener un número para poder ejercer. Y si nos equivocamos todos, pues invito al país a quitar la obligatoriedad de inscribirse en esos colegios. Si no dan beneficios, ¿para qué inscribirse en algo que no aporta? Y además, ¿qué han hecho con ese dinero? ¿Qué hacen con el dinero de los demás? ¿Que viva Calígula? Reto al país a que hagamos como en muchos otros países en el tema colegios profesionales. Si estos ofrecen cosas interesantes, quien quiera ser miembro de un colegio que lo sea, pero quien no lo desee, que no le obliguen a pagar cerca de 100 euros trimestrales inútilmente por un número. El derecho a ejercer nuestra profesión nos los dio el título universitario. Obviamente jamás formé parte de sindicato alguno y jamás formé parte de un partido político alguno. Al menos y mientras cambien las cosas, dudo mucho que cambie de parecer en las próximas décadas. Cambiando el tema, el único hobby que pude desarrollar durante esos 6 meses fue tocar música los lunes en un grupo. Mi madre, la cual estudió piano, es nieta de un músico de finales del siglo XIX. Aquel llegó a dar conciertos en el Teatro Scala de Milán como director, así como en el Carnegie Hall de Nueva York. Por otro lado, su otro abuelo era un médico de prestigio a inicios del siglo XX y se cuenta que atendió a algún presidente de todo un país. Es el único familiar médico que tengo en toda mi familia, pero murió 50 años antes de yo nacer. Pero en definitiva, el gusto por la música está dentro de mi familia materna. Así pues, mi grupo estaba formado por 4 médicos del hospital. Era bastante simpático ese hecho. Tocábamos un par de horas como mínimo a la semana y hacíamos el tonto. Y montábamos canciones muy alegres y de grupos populares. Versionábamos canciones y lo pasábamos genial. Algunas canciones de dibujos animados, otras de series de televisión. Grupos actuales que suenan en la radio, tanto en inglés como en español. El cantante, el cirujano cardíaco, tenía muy buena voz para este tipo de canciones y tocaba la guitarra. El hematólogo tocaba la batería, cogió clases y realmente llegaba a hacernos ir a todos a su ritmo. El otro cirujano cardíaco tocaba la guitarra de una forma impresionante. Era capaz de hacer reales barbaridades. Yo tocaba el bajo y el teclado dependiendo de la canción que tocase. Pero en definitiva, en ese momento, mi ego estaba más allá de la estratosfera y a los chicos del grupo de música con los que tocaba se les ocurrió la idea de montar el primer concierto pronto.
Así que, a las pocas semanas de haber firmado el aumento de sueldo, vino el concierto. Nuestra idea era alquilar un local, llenarlo de gente del propio hospital y cobrar una entrada simbólica como para poder pagar el mismo alquiler del local. Volvimos a hacer nuestras famosas publicidades por todo el hospital, papeles por todos lados y logramos llenar el aforo. Vaya noche. Fueron 2-3 horas impresionantes. Solo tengo que cerrar los ojos para poder recordar las sensaciones que vienen a mi piel. Desde cuando saltamos al escenario, cuando tocamos las canciones alegres, cuando tocamos las suaves, las saltarinas, incluso un grupo de enfermeras de mi planta, unos segundos después de levantarme, después de haber tocado una de las canciones donde yo tocaba el piano, How to Save the Life. ¿La conoce? Pues al terminar la canción, me levanté y me lanzaron unas bragas rojas al escenario, y unos instantes después, unas bragas blancas. El público grita, se las enseño, gritan y gritan más y más. Un momento extremadamente mágico, irrepetible. Cuando el público empieza a cantar a coro, presidente, presidente, en alusión al aumento de sueldo, ¿qué decir? No tengo suficientes palabras para explicar la sensación de bienestar que sentía en ese momento. Creo que honestamente lo único que me faltaba en aquel instante era la asistencia de la cardióloga. No acudió. Lo habíamos dejado definitivamente varias semanas atrás y creo que ese detalle me inestabilizaba un poco, porque de resto me sentía el dueño de la tierra. Como si supiera salvar vidas. Es la otra España, la que huele a caña. Mientras tanto, en la otra España, nació el cuarto hermano. Viajé para verle, y allí estuve. Era del nuevo matrimonio de mi padre. Solo me llamó la atención una cosa cuando fui a verlo. Era tan pequeño. Era unos 30 años menor que yo. Hablando de nacimientos, en febrero del 2008 se independiza Kosovo. ¿Usted sabe cuántos países nuevos hay en la Tierra desde 1980? En los últimos 30 años hay más países nuevos que años. En 30 años, 32 países nuevos. Los enseño en la lista siguiente. Al menos es curioso que hayan tantos nacimientos, ¿no? Y para aprovechar esa super hiper cúspide de la ola, estas son las cosas que me hacen olvidar. Me propuse como candidato MIR de la Comisión de Docencia del hospital, y como era por votación popular y anual, pude ser partícipe de las siguientes 2 elecciones. Y cuando vi lo fácil que era todo, me propuse como candidato a la Comisión de Docencia, pero esta vez a la Comisión Nacional. Aleluya. De cirujanos del Ministerio de Sanidad de Madrid. La Nacional, para entrar en el selecto grupo de 11 personas que son las que toman las decisiones de la especialidad en todo el país. Aleluya. Las decisiones en el mundo de los cirujanos a nivel nacional. Y nuevamente, como es por elecciones populares, también pude acceder. Sentía que no tenía límites, pero es que aún no la conocía. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Recuerdos de un ayer que fue pasión, el suave titilar que ayer yo vi en tu dulce mirar, tu amor sentí, tu cara angelical, rosa de abril. Como quisiera yo amar y ser la mística oración que hay en ti, pero al no sentir tu
tu raro amor de ayer. Mi estrella solitaria llorará de amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar. Es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré. Y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor. Dame la tierna luz de tu lindo mirar. Es como el titilar de una estrella de amor. Y en éxtasis profundo de pasión, mis versos tristes yo te brindaré. Y en tu lozana frente colgaré la estrella de este gran amor.